Valar Morghulis, soy Evil y en el día de hoy hablaremos de un tema bastante controvertido pero muy interesante, casi una especie de what if en el que nos preguntaremos qué hubiera pasado si Rhaenys, la reina que nunca fue, hubiese llegado a ser la reina que estaba destinada a ser, hablando de sus virtudes, sus fortalezas y también de sus defectos, si es que los tuviera. Acompañadme a Poniente una vez más para saber por qué Rhaenys fue la reina que debió reinar. Ya conocéis toda la historia de Rhaenys Targaryen gracias a mi vídeo que subí, pues allí hablamos hasta del último detalle de su vida. Pero hoy hablaremos de las virtudes y defectos de la hija de Aemon Targaryen, en contraposición de los demás candidatos a ser reyes de los Siete Reinos. Por lo tanto, debemos aclarar lo siguiente: lo que visteis en la serie no es exactamente lo que ocurrió en las novelas. Rhaenys nunca se enfrentó en una votación contra su primo Viserys para ver cuál de ellos sería el rey o la reina, sino que en los libros quienes se enfrentaron fueron Viserys y el hijo de Rhaenys con Corlys Velaryon, llamado Laenor Velaryon. Sin embargo, debemos remontarnos 9 años antes del Gran Consejo de Harrenhal, concretamente al año 92 después de la conquista, momento en el que moriría en Tarth el padre de Rhaenys Targaryen y heredero al trono de hierro, el príncipe Aemon Targaryen, ya que fue ahí donde sí se enfrentaron por el título de príncipe de Rocadragón Rhaenys y el padre de Viserys y Daemon, llamado Baelon Targaryen. El rey Jaehaerys I el Conciliador nombró finalmente a Baelon como el nuevo príncipe de Rocadragón, pasando por alto a la princesa Rhaenys y a su hijo por nacer. La misma Rhaenys fue la primera en objetar la decisión del rey, y su esposo, Lord Corlys Velaryon, renunció a su puesto como Lord Almirante y a su lugar en el Consejo Privado. Después de eso, Rhaenys y su esposo regresaron a Marcaderiva. Muchos otros vieron con malos ojos la decisión del rey, incluyendo a la madre de Rhaenys, Lady Jocelyn Baratheon, su tío, Lord Boremund Baratheon, y su abuela, la esposa del rey Jaehaerys, la reina Alysanne Targaryen. La decisión del rey, al parecer, estaba afianzada sobre el amor del pueblo llano por Baelon y del precedente de su propio nombramiento como rey en lugar de su hermana mayor, Rhaena Targaryen, la cual cabe destacar que no quería el trono. A la hora de la verdad, la única razón por la que no la eligió fue porque era una mujer. Imagino que pensando que el reino no estaba preparado en ese momento para que una mujer asumiera el poder, tal y como ocurriría durante la Danza de los Dragones. No obstante, Viserys sí que tuvo el valor de nombrar a su hija heredera, a pesar de lo que pudieran decir los demás señores de los Siete Reinos. Sinceramente, pienso que la decisión de negar el derecho de nacimiento de Rhaenys fue el mayor error que el viejo rey cometió en su vida. Y ahora explicaremos el porqué, argumentando los puntos negativos y positivos del posible reinado de la reina que nunca fue. Comencemos por lo negativo. En primer lugar, es cierto que Baelon el Valeroso, también llamado el Príncipe de la Primavera, era un candidato más que capaz para ser el próximo rey de los Siete Reinos, ya que a la muerte de su hermano Aemon, el príncipe Baelon ya tenía 2 hijos varones que podían asegurar la sucesión, mientras que la princesa Rhaenys aún no había dado a luz y para más Inri, resultó que su primer bebé al final fue una niña. El príncipe Baelon era amable y un buen guerrero, sirvió a su padre como mano del rey breve pero admirablemente. Sin embargo, nunca tuvo el ingenio de su padre Jaehaerys, la mente preclara de su madre la bondadosa reina Alysanne o el intelecto del Septon Barth, y siempre pareció vivir a la sombra de su hermano Aemon, que fue más capaz que él en prácticamente todas las áreas. Por otro lado, quizás la elección de Rhaenys podría molestar a algunos señores, acostumbrados a las viejas tradiciones, pero sabiendo que dicha elección habría venido del mismísimo rey Jaehaerys, el Conciliador, y más importante aún, que la palabra del rey es la ley, pienso que los señores se habrían calmado en relativamente muy poco tiempo. Además, si se hubiesen alzado voces contrarias a dicha sucesión por parte de los nobles, una visita en dragón siempre aplacaba cualquier vicisitud. Por último, para los tiempos de la danza, Rhaenys ya no tenía hijos, aunque sí nietos. Si dejamos a un lado el tema de la bastardía, el siguiente en heredar el trono de hierro sería Jace, sobre todo si se casara con Baela, la auténtica nieta de Rhaenys y la serpiente marina. Hasta ahí los puntos negativos de tener a Rhaenys en el poder, así que vamos ahora con lo positivo. ¿Qué es lo que podría aportar Rhaenys como reina, haciéndola destacar por encima de su tío y posteriormente de su primo Viserys?
Empezamos hablando con un detalle para los más supersticiosos, aquellos que se dejan llevar por los augurios de los dioses. Y es que la princesa Rhaenys nació el séptimo día de la séptima luna del 74 después de la conquista, y sabiendo que el número 7 es considerado sagrado por la fe de los 7, para los septones del momento el nacimiento de la princesa era más que un buen augurio. Como dato, es curioso que el capítulo donde vimos su muerte fuera estrenado el 7 de julio, es decir, el séptimo día de la séptima luna. Como primogénita del príncipe de Rocadragón, muchos consideraron a Rhaenys la siguiente en la línea de sucesión al trono de hierro tras Aemon, incluyendo la esposa del rey Jaehaerys, la reina Alysanne. De niña, Rhaenys era grande y fiera y se convirtió en jinete de dragón con tan solo 13 años, reclamando nada más y nada menos que a Meleys, la reina roja. En el 89 después de la conquista, la princesa Rhaenys viajó junto a su abuelo, el rey Jaehaerys I Targaryen, en uno de sus viajes reales. Tal y como pudimos comprobar en House of the Dragon, se nota que Rhaenys se crió junto a su abuelo, el Conciliador, cuyo reinado fue el más duradero y mejor recordado de los 7 reinos, en los casi 3 siglos que reinaron los Targaryen. El viejo rey sabía cuándo había que hablar y cuándo escuchar, o cuándo la mejor opción era la templanza. No obstante, Rhaenys aprendió de él que en ocasiones el dragón también debe de saber cuándo mostrar sus garras y ser temido. El mejor ejemplo lo tuvo cuando el rey, a sus casi 50 años, se enfundó la espada fuego oscura al cinto, montó sobre su dragón permizor, la furia de bronce, y acabó junto a sus hijos con la cuarta guerra dorniense en solamente un día. Rhaenys aprendió de él a ser clemente y castigar cuando era necesario, cuándo ser prudente y cuándo ser un dragón. Mientras que su tío Baelon dedicaba la mayor parte de su tiempo a entrenar desde joven, Rhaenys absorbía los conocimientos de sus abuelos. Sin embargo, eso no significa que fuera la viva imagen de la reina Visenya o que fuera ajena a la lucha. A sus 16 años, Rhaenys era una joven bella e intrépida y una gran jineta de dragón. Cabe destacar también a favor de Rhaenys al esposo que eligió, la serpiente marina Corlys Velaryon, pues Corlys era considerado el mejor marinero de todos los tiempos y por aquel entonces era el hombre más rico de todo Poniente. Tan buena elección fue que hasta el propio rey Jaehaerys quedó sorprendido diciéndole que no pudo haber escogido a un mejor varón. El matrimonio con la serpiente marina pudo haber traído a la casa Targaryen a su máximo apogeo y gloria gracias a toda la fortuna de la casa Velaryon, la más rica de los 7 reinos por aquel entonces. Ahora, al ingenio y resolución de Rhaenys se le añadía la destreza como marinos y la gran fortuna de la casa Velaryon, siendo mucha mejor opción que casar de nuevo a un Targaryen con su propia hermana, como hizo finalmente su tío Baelon, el Valeroso. Tras la muerte de Baelon en el 101 después de la conquista, el elegido finalmente en el consejo de Harrenhal fue su hijo Viserys Targaryen, un candidato bastante peor que su padre a priori, un rey que tal y como hemos visto se dejaba manipular por todos sus allegados, siendo excesivamente indulgente y sobre todo ingenuo. Pues los Hightower querían hacerse con el poder desde el principio, cosa que Viserys obvió, pese a las advertencias de su propio hermano el príncipe canalla. Si bien no puede decirse que Viserys fuera un mal rey per se, pues al menos mantuvo la paz durante su vida, tampoco era ni mucho menos el idóneo, pues fue en su reinado donde terminó por germinar la semilla de la danza de los dragones. Su prima Rhaenys era más capaz que Viserys en todos los sentidos, en primer lugar como guerrera. Si bien en las novelas no hay indicios de que participara en ninguna guerra, sí que fue su deseo acompañar a su padre y a su esposa a luchar contra los piratas mirienses en Tarth, pero no pudo por estar embarazada. Y al menos en la serie se puede interpretar que Rhaenys junto a su dragona Meleys al menos participaron en alguna escaramuza durante la Guerra de los Peldaños de Piedra, en la que participaba activamente su esposo la serpiente marina. Viserys portaba fuego oscuro, pero todo el mundo dudaba de que supiera blandirla. Como jinete de dragón, Rhaenys era una experta jinete desde los 13 años. Viserys, en cambio, reclamó a Balerion el terror negro a los 16, pero este moriría al año siguiente. Nunca más quiso montar el rey en ningún otro dragón. Rhaenys era excelente como consejera, certera a la hora de juzgar a las personas, prudente cuando debía serlo y una auténtica dragona que no rehuía de la batalla cuando era necesario, de ahí que muriera a sangre y fuego. Entonces me pregunto, ¿qué hubiera hecho Rhaenys en la danza? Imaginemos por un momento que Aegon y los Verdes le usurparon el trono a Rhaenys en lugar de a Rhaenyra.
obviando evidentemente que ocurriera todo lo de Pozo Dragón y que Rhaenys ya se encontrara en Marca Deriva, si no la guerra hubiese terminado antes de lo previsto. ¿Pensáis que Rhaenys habría matado con un Dracarys a los verdes si ella hubiese sido la reina usurpada? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pero creo que sería consciente de que los dioses aborrecen a aquellos que matan a los de su propia sangre, y entonces, por lo menos en ese momento, no acabaría con ellos. Pensemos pues que ella ya se encontraba en el Consejo Negro y que nuestro punto de partida es la muerte del príncipe Lucerys. ¿Cómo sería Rhaenys como reina? ¿Cuáles hubiesen sido sus pasos? Sin lugar a dudas, Rhaenys no habría permitido el asesinato del pequeño príncipe Jaehaerys a manos de Sangre y Queso, pues no solo no beneficiaría en absoluto a su causa, sino que además podría ser considerada una matasangre. Es cierto que Rhaenys habría asegurado de que se hubiesen agotado todas las vías diplomáticas posibles antes de declarar la guerra oficialmente, pero sabiendo lo que está en juego y sin la opción de hablar con Alicent, Rhaenys habría sido mucho más contundente y menos permisiva que Rhaenyra. Supongamos que Daemon finalmente está junto a Rhaenys en la guerra y deja a un lado sus inútiles pretensiones de ser rey. Rhaenys, a diferencia de Rhaenyra, podría comandar ella misma sus huestes en el campo de batalla, si fuera necesario, claro. Teniendo a Daemon como comandante general, la guerra probablemente habría acabado en relativamente poco tiempo. Si el norte y el valle se ponen de su lado, junto con la inmensa flota de los Velaryon, y habiendo mandado a Jace y Baelab a hacerse con el castillo de Harrenhal para reunir a las tropas de las casas de las tierras de los ríos, quizás no se habría derramado ni una gota de sangre innecesaria antes de que terminase la guerra. Con el corazón de Poniente cerrado, el valle y el norte unido, con varias casas en el dominio levantándose a favor de los negros e incluso quizás Borros Baratheon apoyando finalmente a su prima Rhaenys, los verdes lo tendrían enormemente complicado como para ganar la guerra con varios frentes abiertos, porque recordemos que lo que les ha permitido en la serie avanzar a los verdes rápidamente ha sido la inacción de Rhaenyra, estuviera más o menos justificada por hacer valer los deseos del rey Viserys. Vamos entonces con las posibilidades que tenían los verdes de ganar la guerra. Por un lado, si decidían atacar Harrenhal o las tierras de la corona con todo su poder reunido, incluyendo a Vhagar y Fuego Solar, los negros harían lo propio y enviarían a sus mejores jinetes, Daemon y Rhaenys con Caraxes y Meleys, para acabar con los dragones del rey Aegon y de su hermano. En los libros se especifica algo que pudimos ver en pantalla. Meleys era temible si se ofuscaba. La dragona más veloz que surcó los cielos de los 7 reinos era la única que podía hacerle frente a Vhagar y salir victoriosa del enfrentamiento. En la serie vimos con nuestros ojos cómo el primer envite lo ganó Rhaenys con Meleys, echando por tierra a la monstruosa Vhagar y obligándola a esconderse para atacar por sorpresa. Si recordáis, en el primer episodio de esta segunda temporada, el príncipe canalla le dijo a Rhaenys que si se unían podrían acabar con Vhagar. Aegon y Fuego Solar no eran rival para Caraxes, el Guiberno Sanguíneo, el más furioso de los dragones, ni podría, claro está, contra el ingenio en batalla del príncipe canalla. La guerra habría acabado en un día, sobre todo si se unían a la lucha Jace con Vermax y Baela con Danzarina Lunar. Por otro lado, los verdes podrían atacar con todo su poder reunido Rocadragón, la sede ancestral de la casa Targaryen, incluyendo a los otros 2 dragones que poseían Fuego en Sueño y Tesario. Sería una estrategia muy arriesgada, conseguir el todo por el todo, arriesgando sus propias vidas. La lucha podría ser temible, pues Vhagar junto con los otros 3 dragones eran rivales a tener en cuenta, pese a la inexperiencia de sus jinetes, pero los negros superaban a los verdes en jinetes, pero sobre todo en dragones. En Fuego y Sangre, la propia Rhaenys mencionó lo siguiente sobre los dragones. Nosotros tenemos más, y los nuestros son mayores y más fuertes, salvo Vhagar. Los dragones se crían mejor aquí en Rocadragón. Buscad jinetes que domeñen a Ala de Plata, Vermithor y Bruma, y tendremos 9 dragones contra los 4 de Aegon. Montad y volad con sus congéneres monteses, y tendremos una cifra de 9, sin contar a Tempestad. Así es como ganaremos esta guerra. Es decir, mediante las semillas del dragón, Rhaenys quería superar por mucho a los verdes en cuanto a jinetes y dragones se refiere, adelantándose a los sucesos. Si queréis saber todo sobre la semilla del dragón, aquí os dejo un vídeo en el que explicamos absolutamente todo. Si bien Fuego Solar era una bestia magnífica y espléndida y crecía a un buen ritmo, no tenía ninguna experiencia en el combate real, al igual que su real jinete y que la reina Elaena, la cual dudó muchísimo que se atreviera a montar en su dragona Fuego en Sueño y se dirigiera a la batalla. Por último estaría Tessarion, que si bien era una dragona a tener en cuenta, aún era muy joven,
como su propio jinete, el príncipe Daeron Targaryen. En definitiva, si Rhaenys hubiese sido la reina, creo firmemente que la danza de los dragones o no se habría producido o habría acabado mucho antes de lo esperado. Ya fuera por conquista o por rendición, los verdes no tenían posibilidad alguna de ganar si al frente se encontraba la reina que nunca fue. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas que Rhaenys era la candidata idónea para llevar a la casa Targaryen a lo más alto? ¿Qué habrías hecho tú durante la danza si fueras ella? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado este What If. Si ha sido así, dadle a me gusta para saber que os gusta este tipo de vídeos y suscribiros al canal para más contenido de House of the Dragon. Os dejo por aquí con otros vídeos que seguro que os interesarán. Yo por mi parte me despido, Valar Morghulis y hasta la próxima, chao.